Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el reciclaje y reutilización de materiales cerámicos. Ay, ¿no funcionan las flechas? Bueno, entonces esto tiene interés debido a que, digamos, los materiales cerámicos en su fabricación emiten muchísimo CO2 y consumen alta energía. Entonces, al reutilizar estos materiales, entonces se disminuye el consumo de energía y las emisiones de CO2 que contaminan el medio ambiente. Y además, uno de los constituyentes de los materiales cerámicos es el cuarzo, los silicatos. Entonces, es por eso que aparece la posible desaparición de las playas, por el excesivo consumo de arena para materiales de construcción que pertenecen a las cerámicas. Entonces, dentro de las cerámicas, nosotros encontramos que el 55% de ese mercado o de la producción está el vidrio, que se encuentra en los contenedores, en las botellas, el vidrio plano de las ventanas, todo eso. Y el 17, la cerámica avanzada, lo de los semiconductores, los materiales usados para eh, los imanes de los parlantes, eh, y otros materiales que se encuentran de este estilo. Y el 10%, digamos, los sanitarios, los lavamanos, las vajillas. El 9% corresponde a los enameles de porcelana, o sea, el recubrimiento que tienen los platos y las baldosas. Eso es lo que nosotros denominamos los enameles, que pueden ser de diferentes colores, que es como una estructura vítrea en la superficie. El 7% de los refractarios, que son esos materiales que son buenos aislantes térmicos y soportan altas temperaturas, y el 2% la arcilla estructural. Eh, digamos, por cada 3 toneladas de producción de un material cerámico, se emite una tonelada de CO2. Entonces, al usar estos materiales, al poderlos reutilizar en diferentes aplicaciones, nosotros podemos reducir, digamos, de la producción de una tonelada, entonces se produciría una tonelada de CO2. Entonces, ¿cuáles son los elementos abundantes en la corteza terrestre? Entonces encontramos el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el hidrógeno. Entonces encontramos los óxidos, o sea, en la arena encontramos el óxido de silicio o los aluminosilicatos que hacen parte de las arcillas, el óxido de hierro, materia prima de la producción de aceros, el, el carbonato de calcio, el óxido de calcio para la producción de cal o materiales de construcción como el cemento, el concreto, los morteros usados para pegar baldosas y otros materiales, el sodio, el potasio, el magnesio que se encuentran, digamos, en las arcillas y el hidrógeno. Acá están cada uno de los porcentajes que se encuentran en la corteza terrestre. Entonces, el 47 y el 28% corresponden al oxígeno del silicio que se encuentran en su mayoría en la corteza terrestre. Y aquí también encontramos los diferentes óxidos que encontramos en un rango de porcentajes. Digamos, el óxido de silicio en un 30 al 75%, el óxido de aluminio del 3 al 34%, el óxido de hierro del 0 al 5%, el óxido de hierro del 0 al 15%, el óxido de magnesio del 0 al 40%, el óxido de calcio del 0 al 20%, el óxido de sodio del 0 al 10%, el óxido de potasio del 0 al 15%. Estos elementos que nosotros vemos acá, estos óxidos, cuando se hacen mezclas, nosotros podemos hacer materiales cerámicos mediante diferentes técnicas de procesamiento.
Ay, carachas. No me funciona la flecha. Ah. Bueno, entonces estos materiales cerámicos se pueden reutilizar, digamos, para producir espumas de vidrio. Se pueden también para piezas refractarias, vidrios y envases, cerámicas de vidrio, agregados de construcción, baldosas, formulación de ladrillos, reduciendo la cantidad de energía requerida a partir de sus materias primas y además la conservación de los recursos naturales. Entonces encontramos los residuos provenientes de las demoliciones, los cuales están constituidos principalmente por sílica, que es el óxido de silicio, la alúmina, la cal, la magnesia, el óxido de hierro, los óxidos de los metales alcalinos, el dióxido de carbono, el trióxido de azufre, entre otros. Y estos pueden ser utilizados para la fabricación de morteros y agregados para la industria. Antiguamente estos residuos en Roma, en la antigua Babilonia, se trituraban y se hacían para restaurar piezas arquitectónicas en la Edad Antigua. También encontramos las baldosas fabricadas con cuarzo, feldespastos, arcillas, y estas pueden estar constituidas por diferentes colores, que los colores se los proporcionan los diferentes óxidos de los metales de transición como el cromo, el níquel, el manganeso, y la superficie, como les había dicho anteriormente, es un vitrificado y tiene otros constituyentes que representan la baldosa y el piso. Y el marco se encuentra principalmente hecho de carbonato. Dentro de estos materiales también encontramos el mármol, los sanitarios, que son fabricados con sílica, cal, feldespastos, arcillas, y pueden ser también de diferentes colores. Tienen vitrificados y otros constituyentes representados en la pared de baldosa y en el piso, y también se encuentran en el marco compuesto principalmente de carbonato. Los vidrios de contenedores y planos que contienen dióxido de silicio, cal, óxido de sodio, óxido de potasio, y estos son fácilmente reutilizables para la fabricación de otra vez vidrios, otra vez de los mismos materiales. Y estos proporcionan, cuando son reutilizados, materiales más densos y de menor porosidad. Encontramos dentro de estos, entre las cerámicas avanzadas, las pantallas de cristal líquido y los televisores de tubo de rayos catódicos, que tienen una mezcla, digamos, de sílica, de trióxido de boro, alúmina y algunos óxidos de tierras alcalinas. Y estos tienen considerables cantidades de plomo y de cadmio, y estos pueden ser usados como aditivos metalúrgicos, como fundentes para disminuir el punto de fusión en las acerías y también en agregados de construcción y en la fabricación de nuevos monitores, o sea, se pueden volver a reutilizar. Eh, Estas son las pantallas de rayos X, de rayos catódicos. Estas contienen mezclas de los constituyentes que se encuentran acá y son de difícil de recuperación. Pueden contener notables cantidades de cadmio y plomo. Dentro de las cerámicas de vidrio, hay, y es, bueno, también en las baldosas se encuentra en la parte del vitrificado, que es la superficie, el recubrimiento que tiene. En- es usado también para la fabricación de agregados de construcción, cerámicas de vidrio, vidrio y envases, vitrificado, espumas de vidrio, materiales avanzados, de formulación de ladrillos. El uso de la microscopía electrónica en el momento
de reciclaje consiste en la trituración de cada uno de estos materiales y conocer la distribución del tamaño de partícula, la proporción de los constituyentes. Cuando yo haga la formulación para obtener un material, digamos que quiero probar a hacer un ladrillo, entonces tengo un vidrio específico que trituré, entonces lo mezclo, digamos, con arcilla, con agua y con un aglomerante para después hacerle el calentamiento y ver el efecto, digamos, a diferentes temperaturas y cómo sería el enfriamiento y cuál sería su máxima temperatura de cocción, o sea, cuando se sintericen estos materiales y el efecto del tiempo de permanencia. Entonces es como conocer, digamos, si voy a fabricar un material a partir de estos residuos que los tuve que haber hecho una clasificación y después de una clasificación tuve que hacerles un lavado y una trituración y una molienda y un tamizado para garantizar un tamaño de partícula y poderlo utilizar como un constituyente de una pasta para poderlo estudiar mediante técnicas de caracterización y evaluar este material y conocer estas propiedades que inciden ¿qué incidencia tiene su microestructura en las propiedades que adquiere, como sus propiedades mecánicas? Este es uno de los ejemplos. Entonces, acá realizaron el módulo de ruptura y la porosidad aparente. Acá son los materiales que fueron calentados a más altas temperaturas, que es cuando están más sinterizados, y acá a menores temperaturas, que es cuando tienen una menor porosidad y por lo tanto son materiales como más fáciles de romper. Entonces, acá lo que habían realizado en este estudio, que consiste en 3 artículos, es evaluar la incidencia de producción de un material a partir de materiales de vidrio, que, que lo tenía que mezclar con arcilla y con el aglomerante y con agua, y cada uno de estos en qué concentraciones se debía manejar para obtener un material óptimo, bien sinterizado, con buenas propiedades mecánicas, con resistencia a la compresión, con resistencia a la flexión, con la resistencia a cada una de estas características y evaluar esta incidencia. Entonces acá estas muestras, digamos, se prepararon los ladrillos. ¿Dónde está? No. Digamos, se preparaban los ladrillos, se toma una parte de la muestra, se corta y se pule para poder ver la porosidad y la incidencia que tiene el calentamiento en la producción de estos materiales, para así poderlo relacionar con sus propiedades eh, mecánicas. Y el calentamiento tiene una incidencia en producir productos cristalinos que también afectan en sus propiedades, que son como la cristobalita y este compuesto que vemos acá, que más adelante lo explico.
A medida que le subo la temperatura, entonces este estudio, allá. Este estudio con el calentamiento entonces mostraba porosidades y acá esta parte digamos que reaccionaba con la arcilla formando un feldepasto y, y materiales huecos. Esta es la arcilla y esta zona que está acá es la reacción propia de este material y qué incidencias tenían al preparar este conjunto de materiales en el mismo, que es cuando empieza no a tener la composición del vidrio, sino como a tener unos precipitados y unas mezclas de diferentes compuestos. Y la incidencia esta imagen corresponde, digamos, a un mapeo composicional del aluminio y esta a un mapeo composicional del silicio. Y esta, cuando lo calentaba a muy alta velocidad, lo que sucedía. Este es otro ejemplo, la producción de morteros a partir de materiales reciclados, como los concretos y estos de construcción, en donde estos materiales son triturados, molidos y tamizados para mezclarlos con cal o con óxido de calcio para adicionarles agua y agregarlos a una superficie para evaluar las propiedades que adquiere en función del tiempo y evaluarlo en conjunto con la microscopía electrónica y otras técnicas de caracterización, su efecto y sus variaciones que, para la fabricación. Y también la fabricación de cementos concretos produce enormes cantidades de CO2 porque parten de carbonato de calcio, que al ser calentado para convertirlo a parte de este, que al ser calentado tiende a producir este más CO2, donde este es el que nosotros estaríamos reutilizando de estos materiales que tenemos acá para la fabricación de nuevos morteros, donde los, los agregados tienen arcillas y tienen otros constituyentes.
Entonces, estos eran mezclados con el contenido triturado a diferentes proporciones, donde acá tenemos el 0% del, del compuesto. Este es silicato de calcio hidratado, que son los que está mostrando acá, y el hidróxido de calcio para una adición de 0% de materiales de demolición agregados. Y este es para un 20%, donde se producen estos hidratos, porque está el óxido y entonces en presencia de humedad tienden a hidratarse y a transformarse en carbonatos para establecer una mayor dureza en el material, y acá ya se parte a un 60% de la microscopía. La adición de estos materiales hacen que se puedan obtener diferentes morfologías en los materiales, y la posible identificación de la composición elemental mediante dispersión de energía de rayos X, que es lo que vemos acá, que son como los estudios exploratorios donde le evalúan este material cómo varía, digamos, a los 8 días, a los 28 días, a los 30 días o a los tantos meses, su morfología, porque a medida que pasa el tiempo, este va reaccionando con el dióxido de carbono, que es lo que le da la dureza al material. Y estos son ya en los morteros son deteriorados por el sulfato de sodio, entonces el efecto del sulfato de sodio sobre estos materiales, que es acá donde vemos las concentraciones y los diferentes constituyentes del mortero que se ha fabricado. Entonces, estos trabajos, una conformación de pastas, o dependiendo de la metodología de procesamiento que se utilice, de cada uno de los constituyentes, para evaluar sus propiedades físicas características y antes después de la cocción. Las variaciones en el color, el tamaño, la forma y el grado de contracción. Resulta que cuando se hace una pasta, entonces esta tiene que secarse para ser retirada. Entonces, cuando se seca, se contrae, y ese es un desplazamiento que es medido, y después se
coloca en el horno y a diferentes temperaturas es lo que se estudia el efecto y la incidencia que tiene sobre el mismo material. También la evaluación del proceso de recuperación de los elementos que involucran triturar, lavar con ácido y enjuague, porque digamos en las botellas de vidrio se tienen residuos alimenticios, se tiene etiquetas, se puede contener materiales metálicos en la botella y otros constituyentes. O digamos en las pantallas, retirar cada uno de estos materiales para poder reutilizarlos y fabricar el material que esté interesado. Y esto puede ser un candidato ideal para la incorporación del vidrio triturado como sustituto de recursos naturales. Estos materiales, además, digamos el vidrio también puede ser utilizado para la fabricación de filtros de agua que reemplacen la arena y otros materiales al ser triturados y evaluar sus propiedades, las propiedades del agua antes de ser involucrada al tratamiento de agua y después de este material. Gracias por la atención prestada.